Soy Fernando Vieto. Me apasiona la búsqueda de diálogo e intercambio con personas de distintas comunidades y culturas para lograr crecer individualmente y ayudar al crecimiento colectivo de los demás. Soy Orlando. Un lema de la arquitectura social es tabula rasa o pizarra en blanco. Debemos partir de que no sabemos nada si queremos lograr captar la realidad de un grupo de personas. No hay nadie de quien no se pueda aprender. Soy Sharon Salas. Considero relevante generar intercambios e impactos con nuestras comunidades a partir de procesos cogenerativos que evidencien la realidad actual y que velen por la regeneración y construcción de tejidos sociales. Soy Alejandro Espinosa. En lo personal, siento que existen muchas formas en que podemos mejorar nuestras comunidades. Al final, todo radica en la actitud que tengamos y nuestra capacidad de entender y escuchar a las personas. Nuestra misión es dignificar las comunidades y sus habitantes, valorando las geografías y el potencial presente en la autoconstrucción de viviendas. Luchamos por la justicia socioespacial. Buscamos conectar y generar lazos. Procuramos ver las situaciones actuales como una plataforma para que como colectivo nos autosuperemos, transformamos nuestro conocimiento en agencia y crecemos con la autogeneración bajo el lema tejer oportunidades para vivir y no sobrevivir. ¿En qué creemos o qué defendemos? Respetamos la identidad, creemos en esta y su potencial. Debemos empoderarnos para intercambiar posiciones para la integración e inclusión. Juntos encontramos poder. Creemos en el valor individual como método para lograr crecer. Esforzarnos por nuestra vivienda, ya que esta es vital para vivir abiertamente como un colectivo. Personas viven en cuarterías ubicadas principalmente en el centro de San José. Un proyecto de ley pretende disminuir estos números, esta cantidad de cuarterías, con una nueva modalidad, alquileres sociales. La Policía Municipal tiene en la mira al menos 45 establecimientos como estos en los 4 distritos de San José. Se pretende cerrar la mayoría de ellos. ¿Cómo voy a hacer yo para pagar un apartamento y cobran a uno como 100 y resto, 3,5? Y no puede uno, menos aquí este señor le ayuda a uno porque le cobra barato. Y ya en vez de lo que me gano ahí sinceramente son 1.500, 2.000. Nada más lo que se vende un paquete de cigarros, ya la gente no quiere ni comprar cigarros. Que generalmente es población económicamente activa, que tienen sus empleos, pero que prefieren vivir en condiciones peores en términos de habitabilidad del lugar donde viven, con tal de tener acceso a los servicios de la ciudad. El cambio en la dialéctica de las cuarterías que vemos necesario se redefine como ciudadelas íntimas, casas de vecindad compuestas por piezas habitacionales y espacios de vida comunitaria generalmente ocupadas por personas menos privilegiadas o en situación de crisis. Es este concepto de salida de crisis que idealmente logra proporcionarle una opción viable de alojamiento y cobijo a quien de otra manera se vería en condiciones mucho peores, para así cumplir una función de algún escudo contra condiciones externas. Es esto que da pie al nombre de nuestro grupo, el cual alude a ambos términos de crisis y salida, utilizando las primeras partes de estas palabras que en su unificación completan la palabra crisálidas, sinónimo de capullo o pupa que protege a un insecto en sus etapas de crecimiento. Para lograr entender este fenómeno, concluimos que debíamos aislar las razones por las cuales este puede causar un detrimento en la vida de quienes lo experimentan, y con base en eso, captar los lazos necesarios para mitigarlas. Es así que vimos la oportunidad de generar una herramienta a partir del pentágono de opresión propuesto por Iris Young, que detalla 5 formas puntuales a las cuales se les asocia un color específico. Estas incluyen explotación, violencia, imperialismo cultural, carencia de poder y marginalización.
por lo que se plantean 5 objetivos en función de justicia socioespacial que completan una contrabalanza de la opresión que le ejerce la sociedad hacia ciertos grupos de personas. Se le denomina a cada anillo como problema, medio y objetivo respectivamente, intentando así plasmar un tipo de guía para combatir estas injusticias. De esta misma herramienta se genera un pentágono para cada una de las etapas del proyecto, que se codifica con los mismos colores que el anterior para definir su grado de atención hacia las formas de opresión. Estos se ven rodeados por las estrategias específicas que se aplican en cada fase para acercarse al objetivo. Vemos representadas en orden escalar de menor a mayor fase 1 de vivienda, fase 2 de vecindad, fase 3 a nivel barrial y fase 4 que incluye el tema urbano. A esta le sigue una quinta fase que se representa por los cambios que pueden sufrir distintas estrategias con base en el contexto y la zona estudiada, para una aplicación personalizable del modelo. Se debe entender que este es un proceso no lineal, el cual puede abordarse desde cualquiera de las fases dependiendo de su entorno. No obstante, entre estas vemos que nacen las etapas iniciales de investigación y colaboración con la comunidad, que siempre deben estar presentes sin importar el tipo de proyecto. Nuestra investigación comenzó con el trazo de los ríos delimitantes de San José, alrededor de los cuales usualmente se ven la mayoría de las zonas más vulnerables, así que optamos por concentrarnos en la zona inferior de la ciudad, aledaña al río María Aguilar dentro del sector de Reina de los Ángeles. No mucho después de eso decidimos que la única forma de experimentar la realidad de la zona era en piel y hueso, así que armados de nuestros protocolos de salud básicos nos sumergimos. Cerca del comienzo de nuestro trayecto nos encontramos fuera de su casa doña Carmen, quien con su mirada inofensiva nos invitaba cálidamente a hacerle algunas preguntas. Luego de unas principales, nos indicó que justo al lado de su casa existía una cuartería llamada El Chirrión, que alojaba alrededor de 6 viviendas con 6 personas viviendo dentro de cada una. Investigando nos dimos cuenta que una gran cantidad de personas que viven en Atillo viven en cuarterías y de estas, la mayor parte viven bajo la modalidad de alquiler diario. Acercándonos al Chirrión que habíamos enseñado a doña Carmen, nos percatamos de la falta de mascarillas en las caras de las personas que se encontraban ahí, lo cual nos hizo pensar en su nivel de afectación con la pandemia actual. El COVID ha afectado a todo el país de una forma significante. Sin embargo, vemos que en estas zonas donde se concentra una gran cantidad de los llamados clusters de infección, dada la proximidad y densidad de las viviendas. No obstante, vemos que los problemas de enfermedades y saneamiento estaban presentes mucho antes de la pandemia, lo cual hace que para muchos de estos habitantes los protocolos de salud contra el COVID caigan en un segundo plano. Estos problemas solo se logran exacerbar tomando en cuenta la ubicación tan cercana al río. Además, en cuestiones de la vulnerabilidad física y social nos damos cuenta que esta zona tiene altos índices de inseguridad con respecto a crímenes y actos violentos. Manteniendo esta investigación integral, hemos generado conexiones de índole físico y virtual con agentes fundamentales para el progreso del proyecto, con los cuales hemos logrado hacer varias actividades participativas, desde funcionarios de la municipalidad hasta actores reconocidos por la comunidad. Manejando por la zona, lográbamos notar la cantidad de locales o puestos de venta dentro del barrio, y refiriéndonos a la encuesta, la mayoría de personas encuentran su lugar de trabajo dentro de los límites de este como comerciantes, permitiendo que puedan llegar caminando. Sin embargo, la cantidad de carros en las calles probaba que muchos tenían que manejar a San José por su trabajo. En esta situación de marginalización, mucha de la inseguridad asumiría reseñas negativas de la zona por parte de sus habitantes, pero como notamos, existe una polarización acerca de la seguridad contextual. No obstante, la principal razón causante por la inseguridad que sienten algunos nace del problema constante del narcotráfico. Puede ser por esto por lo cual la mayoría de personas que habitan aquí viven en casas alquiladas que varían en términos de acceso a servicios básicos. Eso dicho, sí se mantienen personas que han vivido aquí toda su vida dentro de la misma casa. Al mismo tiempo, si notamos la construcción de las casas, resaltan procesos construidos por los mismos habitantes con ayuda entre vecinos. Es palpable el sentido de superación y apropiación que se tiene dentro de esta zona. Buscando una actividad que nos pusiese en contacto más directo con los habitantes, optamos por el arte para unificarnos y damos a todo color una actividad artística con niños de la Fundación Bandera Blanca, que se divide en un concurso de dibujo y en la elaboración de un mural en dicha fundación. Un parque, un carro, el jardín de mi casa. En realidad me encantó mucho porque no sé, como que veo que tiene mucha creatividad y me encanta dibujar, pintar, todo lo que sea de arte, a mí me encanta. Y
esa que sigue siendo mi casita. ¿Esa es su casita? ¿Y qué le vas a hacer a tu casita? Contame. Ay, mi casita. ¿Y cómo es tu casa? Pequeña, grande. ¿Grande? No tiene balcón, pero sí tiene cochera. Tercera. ¿Tu acera? Sí. La lluvia, mi casa. El primero de estos se llevó a cabo tomando en cuenta las dimensiones del barrio, la vivienda y el paisaje. Cada una de estas siendo representada con una serie de códigos, entre dibujos de casas hasta bosques que la rodeaban, se destacaba la importancia que tiene el valor visual de la vivienda, además del rol que adopta dentro de su contexto. Los niños nos ayudaron a crear el imaginario de su barrio y comunidad. Para la elaboración del mural, además de las dimensiones mencionadas anteriormente, decidimos integrar la dimensión del yo, para abordar la percepción que tienen los niños de cómo viven en su espacio. Aquí, los niños resaltan la vitalidad que tiene la interconexión entre el individuo y la comunidad en la que se vive. Para la construcción de este imaginario es necesario que la persona se sienta integrada por medio del amor y el respeto por su identidad. Al aprender mucho de los niños, queríamos lograr algo similar con la perspectiva del otro sector de la población. Para esto nos aferramos al diálogo y la conversación recíproca en una serie de reuniones bajo el nombre Tejiendo Oportunidades. Por medio de WhatsApp, entablamos una reunión en la plataforma de Zoom con agentes de la comunidad interesados en formar parte de un conversatorio guiado por una actividad que intentaba analizar aspectos importantes, desde la dimensión de su casa hasta la de su barrio, culminando en el proceso de gestión de estos. Tras una reunión sorprendentemente ilustrativa con la comunidad, vimos lógico que el próximo paso fuese hacer lo mismo con agentes gubernamentales experimentados en la zona y procesos similares. Así que tras algunas llamadas y correos, logramos establecer una fecha para el próximo conversatorio, guiado de una manera similar al primero. La inclusión de la opinión de ambos agentes comunitarios y gubernamentales dentro de la investigación fue extremadamente rica para encontrar paralelos y diferencias entre ellas. Sobre todo el sector privado en sus diferentes componentes, no digamos el sector privado como la empresa privada, sino que las comunidades deben de tener iniciativa. Lo que pasa es que muchas veces las comunidades han tenido iniciativa, pero al acercarse a la institucionalidad los vuelven nuevamente a dormir. La institucionalidad muchas veces dormimos. Es como la comunicación, ¿verdad? Atención, no de charlas, sino como de crear cosas, de hacer cosas. Y un líder comunal lo va a hacer, un líder que tenga la claridad de llevar los asuntos y saber dónde llevarlos. Contacto con la municipalidad, en este caso, ¿verdad? Que es el que más que siempre ayuda en estas cosas. Buscar síndicos, los síndicos o los ¿cómo se llama? Los regidores. La columna vertebral del cuerpo humano aloja el sistema nervioso central y es de aquí de donde éste se ramifica a distintas extremidades. La urbanidad goza de varios paralelos, incluyendo una columna central proveniente de la ciudad, de la cual bifurcan calles guiando a distintas escalas urbanas y residenciales. En lo que compone la fase urbana de nuestro proyecto, notamos que las escalas se dividen en 3 redes consecuentes: la red urbana, la red barrial y la red vecinal. Estas surgen de mayor a menor escala respectivamente y componen un sistema que, como la columna vertebral humana, facilita la conexión hacia el cerebro, o en este caso, San José. Esta conexión promueve una proliferación de tipologías de vivienda en vertical que se enlazan con espacios urbanos por medio de estrategias puntuales, así logrando mitigar o hasta prevenir futuros asentamientos populares. Junto con esto vemos claramente la conexión directa que tiene la columna Río María Aguilar. En son de revitalizar su potencial, nos arraigamos fuertemente a procesos ya existentes como rutas natururbanas y dotamos esta conexión con flora endémica de San José, al mismo tiempo aprovechando la energía hidroeléctrica del río. Continuando este trayecto a través de la columna urbana, notamos varios puntos que se benefician enormemente de intervenciones puntuales guiadas hacia sus habitantes, lo cual nos lleva a la próxima fase del proyecto.
ya que una gran cantidad de personas expresó el tener que llegar caminando a su trabajo. Se proponen puntos de espera de transporte público, conformados con madera hecha de plástico reciclado. Al mismo tiempo, notamos la carencia de un filtro entre la acera y la calle, así que un intermedio entre una velocidad vehicular y una peatonal es encontrado con la implementación de una ciclovía constante a través de la columna. Ya que se intenta propiciar un uso disminuido de vehículos, el trayecto a una velocidad menor cuenta con espacios destinados para intervenciones artísticas, idealmente propuestos por vecinos del barrio. Vemos a la urbanidad como un lienzo en el cual deberíamos plasmar nuestra identidad comunitaria. Unificando estas estrategias tenemos el uso de la vegetación antes mencionada con base en características estéticas y prácticas particulares a cada una. Se usa como separadora de velocidades, como acentuación de puntos de pausa y finalmente a manera de horticultura comunal. Estas estrategias se unen para crear una urbanidad más humana y transitable. Adjunto a estas, una codificación de colores a nivel de piso busca guiar a los habitantes hacia distintos puntos sociales, de transporte y habitacionales. La cromática amarilla de vivienda baña completamente el espacio céntrico de la zona vivencial, definiéndola como tal. Al caminar fuera de las viviendas, la calzada guía hacia un espacio de pausa propuesto con la misma madera plástica antes mencionada, pintada de un color designado a tal espacio. Este se ve cubierto con una estructura ténsil que pinta la luz que las atraviesa con colores vivos. Estas estrategias puntuales vinculan todas las dimensiones de la propuesta, dejan a los vecinos del barrio fluir libremente entre sus partes, guiándolos, adaptándose a sus necesidades y dando lugar a su crecimiento. ¿Pero a dónde es que me llevan? ¿Dónde llegaré siguiendo esta guía urbana? Son justamente estas preguntas las que nos llevan hacia la penúltima fase donde veremos los espacios colectivos y sociales. El primero de estos incluye una plaza que consume actividades de índole lúdico, construida en base a una grilla predeterminada. Esta produce módulos que responden a la necesidad o actividad que se requiere en el espacio según sus habitantes. Luego llegamos a la plaza cultural, que se estructura de la misma forma que la anterior. En esta podemos notar actividades sociales de las cuales tal vez la más importante es el espacio de reunión o anfiteatro, donde los habitantes del barrio pueden llegar a dialogar sobre las necesidades de este. Respondiendo a necesidades de ocio y sanidad presentes en la zona, es necesario un espacio en donde se puedan dar estas actividades. Finalmente arribamos a la plaza cuyas actividades se mantienen dentro de una gama de contemplación. Esta se coloca en puntos estratégicos para cortar el trayecto reticular de la acera y permitir a las personas atravesar el barrio a una mayor velocidad. Se nutren de vegetación y zonas de estancia y pausa. Específicamente dentro de esta, se emplaza un núcleo de lavaderos comunales. Los habitantes de distintas residencias pueden converger aquí para lavar su ropa, siguiendo los pasos históricos que introdujeron dichos lavaderos dentro de los barrios del sur a principios del siglo XX. Al desandar el camino desde los lavaderos, de vuelta a sus casas, los vecinos se encontrarán dentro de un corredor de bienestar activo y lleno de distintas energías. Estas energías se vuelven permeables al cruzar las franjas activas que relacionan la vivencia doméstica con la vecinal. Los que opten por permanecer dentro de sus casas podrán contemplar estas interacciones dentro de las terrazas sociofuncionales. Enmarcando todo esto, tendrán la oportunidad de apropiarse artísticamente de sus fachadas, enalteciendo su valor identitario. Llevando este mismo hilo,
El espacio de la cocina, el cual funciona como chispa de interacción, podrá abrirse hacia el espacio céntrico, permitiendo interacciones más íntimas. Al mismo tiempo, la naturaleza de estas interacciones puede transformarse en unas entre cliente y vendedor, ya que este mismo espacio puede utilizarse como comercio para dar chispa a otros intercambios. Así notamos cómo este espacio céntrico de corredor busca conectar su núcleo con todos los espacios de chispa de cada residencia. Esto logra conectar a las personas directamente de manera concéntrica por medio de un espacio más coexistente, haciendo el corredor un vestíbulo semiprivado. Esta distribución espacial de vivienda y corredor se propone en 5 tipologías distintas ejemplificadas aquí. Entre conversaciones vividas y llamados a la comida, la vivencia de este corredor funciona como corazón entre sus residentes, dotándola de interacción, hermandad y cariño. Por encima, el valor de este va en función de la vivencia al interior de la residencia. Es así que entrando a la fase de vivienda, nos percatamos del valor que obtiene esta desde un nivel individual hasta uno totalmente comunitario. La cocina, como visto anteriormente, funciona como espacio de chispa o conexión entre estos niveles. Aquí se valoran las combinaciones modulares del mobiliario para permitir una convergencia cultural dentro y fuera de esta sin dejar de lado la realización de actividades domésticas simples. La distribución y modulación del espacio exalta el intercambio cultural, dando lugar a que los vecinos trabajen juntos y compartan experiencias conducentes a un mayor sentido de comunidad. Más al interior se encuentra un patio central alrededor del cual se mantiene una circulación perimetral que sutil y eficazmente conecta espacios colectivos con esos privados dentro de la vivienda, así proporcionando enlaces entre residentes. Este mismo patio nace a partir de la reinterpretación histórica del patio colonial, adoptando sus beneficios vivenciales para generar condiciones de bienestar dentro de la vivienda. Estas van en función de la entrada de luz solar, la ampliación del espacio e, importantemente, la circulación de viento guiado hacia distintos puntos de la vivienda. Además, su perímetro se dota con elementos móviles para proporcionar una seguridad emotiva por medio de la posibilidad de un espacio abierto, cerrado o diverso, que no interrumpa la visual y genere un camino entre espacios privados y públicos. Es necesario un espacio de convergencia doméstica, enmarcado con una materialidad sutil y cálida, donde se pueda respirar, sentir el viento y tomar el sol con familiares y amigos. Rodeando este y el resto de los espacios dentro de la vivienda, se propone un mobiliario a partir de los elementos móviles habitacionales a manera de camas que se convierten en estudios o piezas de sala. Esto da lugar a la permutación del espacio y por ende la actividad que se realiza dentro, promulgando la multiescalaridad del sistema hasta el nivel más íntimo de la habitación. Siguiendo esta línea de mutabilidad del espacio, creamos un paso a paso, detallando 2 núcleos constructivos de ferrocemento y madera cementicia. Estos nacen a partir del replanteamiento de procesos constructivos livianos populares en el país. Este repensamiento consta de 2 pilares que sostienen materiales básicos encontrados en la zona, como lo son la malla, la madera y el concreto. Cada paso intenta detallar la composición, modulación y precio de cada uno de estos elementos, para generar un proceso de aprendizaje mediante técnicas cognitivas que permitan la autoconstrucción. Esto detalla un diseño regenerativo de la vivienda que permita la felicidad y el empoderamiento individual de quien la habite y arriende la vivienda. Todas estas estrategias logran componer una vivienda que permite el crecimiento personal y colectivo. La vivencia de todos estos elementos trabajando como un sistema destina espacios cercanos en proximidad, pero lejos en el tipo de actividad que se desarrolla en cada uno. Retomando el pentágono de David Young, vemos cómo las fases enfocadas más hacia la vivienda atacan la explotación, la violencia y el imperialismo cultural, al crear un sistema comunal de apoyo y autoconstrucción.
Por otro lado, en las fases más urbanas se intenta abordar los problemas de carencia de poder y marginalización, ya que promueven una conexión a una red barrial y a una más urbana a gran escala. Cada una de estas fases representan un escalamiento cuantificable desde el principio de bienestar dentro de la vivienda hasta llegar a una conexión comunitaria que promueva el empoderamiento colectivo. El aspecto de aprendizaje y superación colectiva trasciende los límites de la zona estudiada y se impregna en nosotros como crisálidas. Aprendimos que el crecimiento y la enseñanza tienen un potencial de gestión increíble en los lugares menos esperados. Un motivo constante a través de todo el proyecto se mantiene como las conexiones espaciales entre urbanidad, barrio y vecindad. A pesar de su importancia inherente, nunca podrán ser más vitales para el crecimiento y la autosuperación que los vínculos humanos potenciales dentro de una comunidad. La gestión de los cambios que se pueden generar a nivel barrial no recaen sobre una persona o tan siquiera un solo ente, sino caen sobre las múltiples manos de sus vecinos dispuestos a mejorar su entorno. Más que eso, cae sobre su capacidad de emitir un mensaje unitario, como colectivo. Un mensaje que se logre escuchar en diferentes esferas, un mensaje que se vea plasmado en la realidad, un mensaje que despedace el velo de la indiferencia. Si no existen vínculos internos, no existe una comunidad, y si no existe una comunidad, no habrá lugar para el progreso. Las plazas y los espacios urbanos colectivos tienen un trasfondo social. Para diseñarlas debe existir un movimiento en donde las personas del barrio tengan que converger, discutir y expresar sus opiniones y necesidades a sus vecinos, de manera que, por medio del consenso, lleguen a definir tanto la función como los módulos que compondrán dicho espacio y que así sea realmente útil y tenga un valor para ellos. Al final de todo, lo importante es generar una identidad en el espacio colectivo y, ¿qué es más fuerte que la misma persona haya sido partícipe de la gestión y diseño de las mismas? Ese proyecto nos ha mostrado que todo es cuestión de actitud, tanto la de nosotros como la de las comunidades, actitud que nos haga cambiar el paradigma, así saber con qué postura y mentalidad acercarnos a las comunidades y que sea algo honesto y puro, de tal forma que se logre influir en cómo las personas se sienten acerca de su espacio de una manera positiva y en pro de la esperanza. Precisamente esta actitud es necesaria en el diario vivir de las personas y puede ser potenciada mediante la convergencia en los espacios que tienen disponibles justo afuera de sus hogares. La necesidad de pasar por espacios comunes para poder entrar a sus casas tiene el potencial de generar momentos y experiencias de intercambio, los cuales resultan en la unión, solidaridad y empatía, y en donde se acepta la pluralidad a nivel económico, social y cultural, lo que se convierte en una premiación a la diversidad. Podemos transformar positivamente la manera en que viven y perciben su entorno, contexto y a sí mismos, mediante la adaptación de actividades domésticas bajo una mirada colectiva, permitiendo así su revalorización y reconfiguración. Debemos velar por la aprobación y el empoderamiento de la identidad individual y comunitaria, ya que el cómo nos relacionamos en los espacios colectivos puede generar una identidad del hogar y la construcción paulatina del imaginario social y urbano. Si entendemos que es la marginalización social, económica y en algunos casos política una constante que determina la reproducción de modelos de vivienda injustos, es posible que entendamos que una respuesta ante esta emergencia social no es generar la reproducción de estrategias que resuelvan únicamente el déficit de vivienda, sino el entender el proceso de dignificación y empoderamiento del individuo, permitiéndole salir de una condición latente de crisis. La reconexión de los individuos debe de darse desde lo íntimo, realizándose en su contexto. Esto con vías a entender y generar una identidad colectiva. El reconectarnos con nuestro entorno desde lo doméstico nos eleva a un proceso de autoconstrucción, un proceso que permite un cambio gradual en nuestra dialéctica, pero sobre todo en nuestra visión de agencia. Sabemos que la vivienda es tan solo un resultado de reproducción de injusticias sociales, territoriales, espaciales y políticas, mismas en las que todos podemos contribuir a tejer lazos de oportunidades para crecer como sociedad. Enfrentarse a las problemáticas que reproduce la injusticia socioespacial, construidas por nosotros como sociedad, no es sencillo. No responde a una receta predeterminada de puntos por seguir, ya que todo contexto goza de particularidades que lo definen para bien o para mal. No se trata simplemente de luchar por purgarse de todo prejuicio o estigma, dado que se debe ser crítico acerca de cuáles nacen a partir de alguna realidad. No obstante, un cambio en la mentalidad sí es vitalmente necesario. Un cambio en la mentalidad al dar ayuda, un cambio en la mentalidad al recibirla, un cambio en la mentalidad de los roles que cada gente debería de cumplir en el proceso. No existe ayudante ni ayudado, ni profesor ni estudiante. Solo
Solo existen personas dispuestas a aprender de manera colectiva, de compartir y crear juntos, de establecer vínculos con otras para generar lazos irrompibles. Es solo abriendo estos canales de comunicación que podremos progresivamente vencer las batallas en la lucha por la justicia espacial. Entonces, ¿cuál es tu rol en esta lucha?